¿Eres un hablante nativo del español? ¿Que también sabes los tiempos gramaticales? Las formas no personales de los verbos marcan una acción al igual que todos los verbos, pero no están conjugados. Esto quiere decir que no se puede identificar el tiempo ni la persona ya que son impersonales. Por ejemplo, estudiar es muy valioso. Estudiar es una forma no personal del verbo porque no se sabe quién es la persona que está estudiando. Reconocemos tres: infinitivo, gerundio y participio. Es la forma sin conjunción del verbo con terminaciones en primera conjunción ar, en segunda y en tercera ir. Amar, leer y reír. Gerundio, para acciones que están sucediendo o están en progreso, por ejemplo, estudiando, riendo y leyendo. Participio indica acciones que ya concluyeron, por ejemplo, ha realizado, he impreso, he dicho. Formas personales. Modo indicativo, presente. Indica las acciones que están pasando en tiempo presente. Por ejemplo, yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis y ellos cantan. Pretérito perfecto compuesto. Se forma con el auxiliar haber, siempre en presente más un verbo en participio. Los verbos que terminen en a terminarán en ado y los verbos que terminen en ere ir terminarán en ido. Generalmente este tiempo compuesto de modo indicativo puede venir acompañado de los adverbios aún o todavía. Se lo utiliza para describir acciones que se han dado hace poco tiempo y también para describir acciones que no deseamos decir cuándo exactamente ocurrieron. Pretérito imperfecto del indicativo. Su forma consiste en verbos terminados en ar, se suma aba y su debida conjugación, y verbos terminados en ir, se suma ia y su debida conjugación. Sus excepciones son ser, ir y ver. Este tiempo verbal se utiliza para acciones pasadas que continúan en el presente, regularidad de una acción en pasado y acciones pasadas sin concretar. Pretérito pluscuamperfecto del indicativo. Se lo puede definir como el pasado de pasado. ¿Por qué? Debido a que esta forma verbal siempre necesita de dos acciones ya concluidas. La primera expresa anterioridad y la segunda acción o referencia temporal. Por ejemplo, en llegué atrasada a la clase, el profesor ya había tomado la lista, primero el profesor tomó la lista y luego la persona llegó atrasada a clases. Condicional simple modo indicativo. Se utiliza el verbo en infinitivo, es decir, con las terminaciones ar, ir, más las siguientes terminaciones: ia, ias, ia, íamos, iais e ian. Se utilizan estas terminaciones para las tres conjugaciones según cada persona. Para los verbos irregulares necesitamos otras reglas extra para poder lograr que se acoplen a las terminaciones. Pretérito anterior. Se forma con el pretérito perfecto simple del verbo haber más el participio del verbo conjugado. Es decir, los verbos terminados en ar toman la terminación ado, mientras los terminados en ere e ir toman la terminación ido. No se lo utiliza en la forma hablada, pero se lo puede encontrar en el español escrito como en textos literarios, cuentos, etc. Futuro imperfecto del modo indicativo es la forma verbal usada para expresar un hecho que ocurrirá en el futuro. Puede expresar posibilidad, prohibición e intensificar un insulto. Para conjugar un verbo, se añade al verbo infinitivo las terminaciones e, as, a, hemos, eis y an. Condicional compuesto del indicativo. Es el verbo habría más el verbo en participio. Para formar el verbo en participio se tiene que sumar ado a los verbos terminados en ar e ido a los verbos terminados en ir. Sus excepciones son hacer y abrir. Este tiempo verbal es usado en los mismos casos que el condicional simple y se refiere a acciones ya finalizadas. Condicional simple modo indicativo. Se utiliza el verbo en infinitivo, es decir, con las terminaciones ar, ir, más las siguientes terminaciones: ia, ias, ia, íamos, iais e ian. Se utilizan estas terminaciones para las tres conjugaciones según cada persona. Para los verbos irregulares necesitamos otras reglas extra para poder lograr que se acoplen a las terminaciones. Condicional compuesto del indicativo. Su forma es el verbo habría más el verbo en participio. Para formar el verbo en participio se tiene que sumar ado a los verbos terminados en ar e ido a los verbos terminados en ir. Sus excepciones son hacer y abrir. Este tiempo verbal es usado en los mismos casos que el condicional simple y se refiere a acciones ya finalizadas. Presente de modo subjuntivo. Se refiere tanto al presente como al futuro. Se utilizan en oraciones simples y subordinadas. Manifiestan probabilidad, incertidumbre o sentimientos. Por ejemplo, probablemente él traiga los vasos de plástico. Está expresando probabilidad. No salgas sin abrigarte. Está negando una oración simple. Pretérito perfecto subjuntivo. Su forma es el verbo haya más el verbo en participio. Para formar el verbo en participio se tiene que sumar ado a los verbos terminados en ar e ido a los verbos terminados en ir. Sus excepciones son hacer y abrir. Este tiempo verbal se utiliza para acciones finalizadas en el presente o que se finalizarán en el futuro. Pretérito imperfecto en modo subjuntivo, usado para expresar algo que sucedió anteriormente,
Además, expresa cautela. Por ejemplo, la diseñadora quisiera tener todo listo para el día viernes. O estaría genial que alguien repartiera las entradas. Para conjugar un verbo en pretérito imperfecto de subjuntivo, se eliminan las terminaciones de infinitivo ar, ir y se reemplazan por ara, iera, hace y ese. Pretérito pluscuamperfecto del modo subjuntivo. Se forma con el modo subjuntivo del pretérito imperfecto del verbo haber más el participio del verbo conjugado. Es decir, los verbos terminados en ar tomarán la forma ado y los verbos terminados en er e ir tomarán la forma ido. Se lo utiliza para introducir situaciones hipotéticas o irreales del pasado. También para expresar arrepentimiento. Futuro imperfecto del modo subjuntivo. Generalmente introducido por la palabra que, se forma añadiendo la terminación are, ares, aremos, areis, aren a los verbos terminados en ar. En cambio, hiere, hieres, hieremos, hiereis, hieren a los terminados en er e ir. Se lo utiliza para introducir una posibilidad hipotética en el futuro, sin embargo este tiempo ya ha caído en desuso. Futuro perfecto modo subjuntivo. Ya no se usa en diálogos cotidianos, solo se usa en espacios profesionales o literarios. Está formado por el futuro imperfecto de haber, es decir, hubiere, según la persona, más otro verbo en participio, es decir, con las terminaciones ado e ido según su conjugación. Los verbos irregulares como decir y ver, que le siguen al futuro imperfecto de haber, cambian. Modo imperativo. Solo tiene un tiempo verbal, el presente. Este tiempo no tiene formas de primera persona del singular, es decir, el yo. Es empleado para expresar mandatos, órdenes, solicitudes, ruegos o deseos. Solo las segundas personas son propiamente del imperativo, las otras son tomadas del modo subjuntivo.